Como les iba diciendo anteriormente, sobre esto de que debemos tener mucha paciencia y misericordia, sobre todo por aquellas personas que todavía están en sus inicios para conocer a Dios y a la Santísima Virgen María. Pero también es necesario que nosotros nos comprometamos también a evangelizar a estas almitas para que puedan crecer, como dice San Pablo. No pueden quedarse solamente con el alimento de un niño, no, tiene que alimentarse con alimento ya nutritivo para que vaya creciendo ese niño, o sea, después ya joven, adulto, bien formado, hablando físicamente, pero sobre todo espiritualmente. Entonces, esa es nuestra labor, que no se quede como un enano ahí, solamente contentándose con lo poquito. Porque, ¿qué es lo que trata la divina voluntad en pocas palabras? Que es el otro Cristo, por gracia, para que le demos la gloria que se merece un Dios, como dice en la lectura que hicimos al comienzo. Si Él se merece un amor divino, no un amor humano, por más santo que sea, es poco. Pues por eso es necesario difundir esto. Y gracias a Dios que está difundiendo a nivel mundial, porque esa es la doctrina para estos tiempos, para estos últimos tiempos. El Señor sabía que era para estos tiempos. Ya tenemos todo. Bueno, antes de proseguir con este tema, me quiero darles una primicia que hace poco nos dio un testimonio a través de los medios sociales, las redes sociales, de una monjita de allá de Colombia. Estaba reunida con unas 6, 7 monjitas de su comunidad a una misa. Habían acudido también a participar de estos misterios sagrados. Y estando en plena misa la tarde, una noche, esta monjita, cuando ve al sacerdote que hace y pronuncia las palabras de la consagración, primeramente ve a millares de ángeles encima de la Eucaristía, o sea, encima de lo que estaba haciendo el Padre al consagrar el pan y el vino. Ve millares de ángeles, como que el cielo se abrió en esa capilla, en esa iglesia. Y dice, derramó el Señor una luz blanca y celeste, pero inmensa era la intensidad de esa luz. Y entonces dice que cuando el sacerdote levantaba la hostia para consagrar el pan, le ve a Jesús encima de esa hostia, todo como un gran ser lleno de luz también. Y cuando eleva la hostia y pronuncia las palabras de la consagración, pero cuando levanta el cáliz y pronuncia las palabras de la consagración del vino, aparece la Virgen encima del cáliz, toda ella esplendorosa, pero más como mamá. ¿Por qué digo como mamá? Y dice la religiosa, porque estaba ahí llena de ternura, seguramente, dice la monjita, por todo lo que estamos viviendo con esta pandemia del coronavirus. Y dice que ella le ve que abre sus brazos y coge al mundo, y pone en su corazón. Simplemente ahí estábamos todos
estamos padeciendo ahora, cual más, cual menos, unos enfermos, contagiados, otros sufriendo las consecuencias de eso. La economía, las iglesias cerradas, no tenemos sacramentos. Ahí está abrazándonos a todos para decirnos: no teman, yo estoy con ustedes. Pero también nos hace entender algo que ya habíamos hablado en videos anteriores, y que es esa manifestación en Garabandal, donde dejó esos 3 acontecimientos que se van a dar: el aviso, el milagro y el castigo. Para mi modo de ver, esta pandemia es para mí el preaviso. Miren lo que puede pasar cuando nos alejamos de Dios, y puede haber un juicio, como ahora nos ha dado el Señor para analizar nuestra vida. Nos está también, en cierta forma, iluminando nuestras conciencias. Gente que ahora ya ha dejado el internet por acercarse a leer un buen libro. Como me decían, en España ahora las estadísticas son que mucha gente adulta y de la tercera edad sobre todo han dejado sus juguetes que les entretenían, celular, la computadora, y ahora están leyendo libros. Claro, no todos van a leer la Divina Voluntad porque no conocen, pero libros por lo menos culturales, qué sé yo. España era un pueblo muy lector, y ahora pues se ha alejado de la lectura, detrás de los juguetes. Entonces decía que en esta manifestación, para mí, esta pandemia del coronavirus es el antesala del aviso, porque ahí sí vamos a tener ya un llamado de atención. Se va a iluminar de todo nuestras conciencias para ver todo lo que le hemos ofendido a Dios y dejar de ofenderlo, porque es una obra de misericordia el aviso. Y dice mucha gente: el milagro. Y les da un testimonio de que puede ser, yo interpreto que puede ser la cruz luminosa. En medio de una oscuridad aparece esa cruz luminosa, como vio Magdalena, y se remata con lo que vio Sor Faustina cuando vio en una visión también el mundo oscuro, totalmente oscuro, y aparece una cruz y a un Jesús ahí crucificado, pero de sus brazos y de su costado y de sus pies salían haces de luz, de su cuerpo glorioso ya. Y otros dicen que el milagro, hay gente entendida de esto de Garabandal, que para ellos es el misterio de la Eucaristía, conocer ese misterio de la transustanciación, porque un sacerdote ahí que fue a las apariciones de Garabandal, él no creía, se fue más por criticar esa aparición, pero cuando estuvo ahí, estuvo observando a las niñas que recibían un mensaje, él también recibió un mensaje de la Virgen, y ahí pudo corroborar que eran verdaderas las apariciones de la Virgen. Y siguió ahí, pero en una de esas reuniones que tuvo este padre, este sacerdote, comenzó a gritar en medio de la gente: milagro, milagro, milagro. Pero no explicó en qué consistía el milagro. Entonces cuenta la historia, que es real. Este padre, cuando volvía de Garabandal a su ciudad en un carro, yendo en el carro, iba muy gozoso, y de pronto en medio viaje quedó muerto.
Y los acompañantes no, dicen, ¿qué es esto? No se explica cómo una muerte súbita, después de que él estuvo en una de esas apariciones allá en Garabandal y todo milagro, 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 y ahora muere sin saber qué fue el milagro, porque él nunca nos dijo. Entonces, muchos entendidos de la aparición de Garabandal dicen pues que eso cuando dijo milagro, milagro, era un jueves que siempre recordamos a la Eucaristía, ¿no? Entonces digo, con esta visión que tiene esta monjita de Colombia, estaba pensando, digo, tiene que ver, yo creo, con esto de Garabandal, porque después la Virgencita, cuando la monjita ya va a su cuarto y sigue manifestando, diciéndole, una fecha, 13, no me acuerdo bien si fue 13 de julio o 13 de octubre. Una fecha 13, y ella se queda, ¿qué me quiere decir con eso? Y va y averigua en sus libros que eso corresponde a esa fecha que le da a las apariciones de la Virgen en Fátima, y que puede estar relacionado con lo que le dijo ese 13, esa fecha y un mes, cuando le vio a su madre abrazando al mundo y diciéndole que por fin mi corazón inmaculado triunfará. Entonces estaba atando todo esto de Garabandal, Fátima, esto del aviso del milagro. Digo, ¿no será que el milagro va a ser esto que vio esta monjita, donde le ve cuando el sacerdote consagra para meditar de que si aparece Cristo, Jesús sobre la hostia, decir, este es mi cuerpo, este es el pan de vida, pero yendo un poco más profundo, el pan de vida de la divina voluntad, porque de eso se alimentaba Jesús. Yo tengo otro alimento que ustedes no conocen, les decía a los apóstoles cuando estuvo con la samaritana, el alimento de la voluntad de mi Padre. Entrando a este mundo, Carta de los Hebreos dice, heme aquí, oh Padre, que vengo a hacer tu voluntad. Siempre la voluntad estaba en él. Entonces con la Eucaristía está, con esta visión, digo, es eso. ¿Cuándo va a triunfar la Virgencita? Cuando todos vivamos la divina voluntad, hermanos. Ahí va a ser el triunfo del corazón inmaculado de María. Porque ya vamos a dejarle de ofender al Señor y vamos a hacer actos divinos. Y entonces la Virgen va a sentirse también la madre de los hijos de otros Jesús. Porque ella también, cuando aparece en esta visión encima de un cáliz, qué grande esa revelación. ¿Por qué? Porque en el cáliz está el vino consagrado que se convierte en la sangre preciosa de Jesús. Y si el sacerdote dice, tomad y bebed el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por muchos. ¿Quién más puede decir que ella mismo, cuando levanta el cáliz, diga ella, esta es mi sangre, porque ella dio su sangre para su vida humana, para la vida humana de Jesús, su Hijo, porque sin ella no hubiese habido Jesús. Ese fiat mihi es grande. Por eso digo, esta visión es, para mí, muy conmovedora y esperanzadora, porque le da una fecha, me parece que dice de julio a octubre. Yo digo, a lo mejor será que ya para esa fecha pasó de largo el ángel exterminador de este coronavirus. Podría ser. Pero más allá de eso, porque digo, podemos seguir siendo pecadores,
a pesar de la lección que nos ha dejado este virus. Pero yo creo que al final, aunque haya pocos que vivan la divina voluntad, eso va a ser motivo para que ya se detenga este mal, porque son los pararrayos vivientes. Ya les he dado mi testimonio de Panamá y de México, cómo personas que viven la divina voluntad han sido los que han parado los flagelos, como ese huracán en México y esa inundación que se iba a producir en Panamá en el final de los tiempos. Pero por la fe de esos negritos, por la fe de esa gente de Guadalajara, que viven muchos ya en la divina voluntad con grupos de oración, se detuvo ese huracán. Y así va a ser con esta pandemia. Ojalá más gente se una para con Jesús hacer actos de glorificación al Padre Dios y sobre todo de reparación y de rehacer con Jesús todo lo que ha dejado de hacer el hombre, haciendo su voluntad. Ahora, a eso nos invita todas estas manifestaciones que les estoy relatando. Y bueno, para continuar, les decía que este canal nace porque Dios me permitió, después de la frustración de ese canal de señal abierta, darme este medio. ¿Para qué? Para que humildemente les exponga lo que he vivido. Y son muchos los testimonios que he dado y me faltan por darles. Por ejemplo, estoy hablando de las cosas pequeñitas, las devociones. Pues miren, comenzando por una de ellas, cuando yo estaba en la Politécnica, estaba ya en segundo curso, tenía mi madre, pobrecita, venimos de un lugar muy pobre, ella me financió, pero lo poco que me dio era lo mínimo para poder sobrevivir y poder estudiar. Entonces, estando ya en segundo curso, y tenía mi novia también, a la que le hablaba de mis proyectos, y qué sé yo, tal vez le diría también que cuando ya me gradúe de ingeniero, pues nos casaremos. ¿Qué será? De todas maneras, estaba muy, muy gozoso de estar en la Politécnica porque iba a ser ingeniero. Pero en el segundo curso de la Politécnica, estudiando ingeniería eléctrica, había un profesor bien exigente, demasiado exigente. Daba circuitos eléctricos. Y bueno, les confieso, me quedé suspenso para que en un par de meses estudie y rinda esa prueba supletoria, si no, perdí el año. Y claro, responsablemente estudié día y noche los 2 meses. Me preparé bien para la prueba supletoria, porque la mayoría nos quedamos. Fue un profesor muy exigente. Y cuando dimos el examen, yo y muchos de mis compañeros salimos tristes y todos decíamos, nos fue mal. Entonces dije, ya no, con esto pierdo el año, se acabó todo el esfuerzo de mi madre, tal vez la promesa que le hice a mi novia pues no se va a cumplir porque ahora voy a ser un don nadie. Y así fue. Entonces me recluí en mi casa, digamos un modesto departamento, y mi mamá me encuentra un día de eso y dice, ¿qué pasó, Renecito? ¿Por qué estás así triste? Le digo, ¿por qué me fue mal, mami? Le he decepcionado todo su esfuerzo, no sirvió de nada porque voy a perder el año. Y me dice, pero Renecito, aquí a 2 cuadras está la iglesia de San Francisco. Aquí te voy a dar una estampita, con una oración. Y pídele al Jesús del gran poder, porque es poderoso, que te bendiga, y ojalá el profesor se apiade de ti, porque si has hecho bien las cosas, has estudiado, yo mismo te he visto que has estado estudiando, pero bueno, ya no es culpa tuya,
¿será que el profesor fue muy exigente? Sí, le digo, mamita, fue muy exigente, nos puso problemas que no habíamos resuelto en clases. Perdóname, mamita, pero bueno, voy a obedecerte. Me fui a la iglesia de San Francisco, a 2 cuadras donde yo vivía en la calle Videros, aquí en Quito. Y me fui. Y ahí, esos días, creo una semana, iba de rodillas frente al Jesús de gran poder, ese Jesús que está con una cruz, con su corona de espinas sangrando. Le pedía con fe y le decía, no quiero decepcionar a mi madre y a mi novia también. Bueno, acabé la semanita de rezar y seguía ahí. Ya comenzaron las clases y yo decía, no, pues, ni me fui a la Politécnica para repetir el año, porque decía, Dios mío, le voy a hacer gastar otra vez plata a mi mamá. No, prefiero ya dejar todo. No me fui. Era desde octubre cuando en ese barrio de la calle Mineros me encuentro con un compañero mío. Y me dice, Renato, ¿qué hace usted aquí? Digo, ¿qué? Pues porque ya perdí el año y no hay nada que hacer. Voy a ver qué oficio aprendo. Entonces me dice, no, vaya a la Politécnica. Solamente le digo, vaya a la Politécnica. Bueno, me fui. ¿Qué será? Oh, sorpresa, veo en el tablerito que habían puesto el resultado de las notas. Yo estaba 7/10 para pasar de año. Así es que voy con temblor y temor. Cuando hay Andrade, Carranza, en el 4, 3, 1, me tocaba a mí Fausto Gariano. 7, no puede ser. 7. Bueno, salí disparado a besarle a mi madre. Sí, mamita, he pasado de año. Ahí nace mi fe, es una estampita. Yo no sabía nada de esto. Y luego cuando ya seguí mi carrera, bueno, por cierto, les cuento para que algunas personas que están siguiendo la pista también ya me vi con mi novia. Y era gozoso, porque ella también se alegró de que haya pasado de año. Bueno, pero ya cuando llegué, ya me egresé de la Politécnica, como estaba tan enamorado, me casé, pero todavía sin ser ingeniero. Tal vez un poco irresponsable porque todavía no tenía trabajo. Solamente por el amor, ¿no? El amor es ciego, dice. Y de sorpresa ya egresé. Y como no tenía trabajo, le llevé a mi esposa a mi humilde hogar y nos acogió. Pero yo, por afán de buscar nuevos horizontes, puesto que no encontraba trabajo, he egresado de la Politécnica, no tenía trabajo. ¿Qué se dirá ahora con esta pandemia? Tanta gente que va a quedarse sin trabajo. Por eso yo he vivido esa experiencia de tener una esposa y vivir de la mamá. Qué vergüenza. Aunque mi esposa también trabajaba, pero era una vergüenza para mí que mi esposa también me sostenga. Dije, no, esto no queda así. Entonces apliqué una beca a Colombia y me fui a Colombia a especializarme en Power Systems, o sea, ingeniería de potencia para estudiar centrales eléctricas de alta potencia y redes de transmisión. Y yo voy allá a aprender más, a especializarme más para tener la oportunidad de un trabajo. Y estando en Medellín, en las empresas públicas de Medellín, me enviaron a Río Negro. Y en Río Negro había sido un pueblo, me parece,
y para represar las aguas, porque iban a hacer una mega central de millones de kilovatios de energía eléctrica para alimentar gran parte de Colombia. Entonces me fui, me dieron ahí acogida, estuve ahí, tenía todo lo que se necesita para vivir y practicaba, ¿no?, todo lo que es este sistema. Pero los ingenieros colombianos, cada fin de semana, salían a un pueblito como para divertirse un poco ahí de todo el estrés que se vivía la semana de trabajo. Entonces, a comer algo y a tomarse unas cervezas. Bueno, yo también, a mí como era también invitado, me llevaban. Y pasábamos a ese pueblito en una lancha de motor de fuera de borda. Íbamos por la mitad del lago porque era una represa inmensa, ya les digo, había inundado un pueblo grande y otras aldeitas para represar el agua y eso tener la capacidad para poder generar electricidad. Claro, esa una represa inmensa que tenía una caída de agua, ¿no?, una caída de agua, y se entubaba esa agua y movía esa fuerza de la represa, ¿no?, de la caída de esa agua, que era por millones de toneladas, y giraban unas turbinas inmensas que a su vez, acopladas con un generador, pues producían una energía de altísima potencia. Entonces nosotros sabíamos, yo sabía cómo era, esa agua venía, había un vertedero, esa agua se entubaba y los tubos llevaban a las turbinas. Y era casi por gravedad que venían las aguas. Con el motor con la lancha de motor de fuera de borda, como tenía su fuerza, íbamos contracorriente y llegábamos al pueblito ese a tomarnos algo, a comer algo. Bueno, nos hicimos un poquito ya de noche y estábamos muy animados ahí. Cuando regresábamos, ya 7:30, 8 de la noche, regresábamos por la mitad del lago y se nos apaga el motor de la lancha en plena laguna, inmensa, como un lago. Dios mío, todos nos quedamos asustados, porque sabíamos esa agua a dónde llegaba esa agua. Y ahí, en esa oscuridad, me acordé de la estampita del Jesús de gran poder. Entonces, cuando seguía la lancha, pues sin control, siguiendo la corriente, ¿no?, que iba a ese vertedero y luego a las tuberías inmensas para mover las turbinas. Lo que hice es invocarle al Jesús de gran poder. Nada más, Señor, le decía, tú eres poderoso. Mi mamita me enseñó a amarte y tú ya me hiciste un milagro con mis estudios. Ahora, por favor, acuérdate, soy casado, tengo mi madre, tengo todavía. ¿Qué hacer? Ten misericordia, Señor. Acudo a tu poder. Porque así la oración, eso era confiar en el poder de Cristo. Seguía y ¡pum! Oh, sorpresa, la lancha nos botó prácticamente a chocar con tierra, nos botó, caímos, no fue mayor el golpe, más era el gozo de habernos salvado. ¿Cómo lo hizo el Señor? Vaya a saber. Total, lo lógico que por gravedad debería haber seguido la corriente, ir al vertedero y a las tuberías. No. ¿Cómo se desviaría? Total, es que nos botó a las orillas de ese gran lago, esa gran represa. Un testimonio de una estampita y una fe de a Jesús de gran poder. Hablando de los ángeles. Ya profesional, ya me había graduado, ya tenía una propiedad en Ibarra. Me gustaba irme con mi esposa a pasearme, tenía una pequeña propiedad ahí. Y bueno, veníamos una vez de Ibarra, de regreso con una muchacha de servicio,
indígena. Y cuando íbamos ya por cerca de Cayambe, esta chica, se llama María, por favor, ¿me pueden llevar No, más bien dicho, yo mismo fui de la idea, le digo a la Fabi, llevémosle a la Anita, se llamaba Anita María. Anita, te vamos a dejar en tu casa. Y era un camino de segunda o tercera clase, ¿no? Mucho hueco. Yo iba en un jeep manejando y con la carga que habíamos, de las compras que habíamos hecho en mi barra, ¿no? Llena el cajón de atrás de víveres. Entonces fuimos, le dejamos a la chica y al regreso, ya cuando estábamos por salir a la Panamericana, cuando me doy cuenta que el carro comienza a inclinarse, se paré, voy y la llanta baja. Entonces dije, aquí toca cambiar de llanta, y ya comenzaron a caer lluvia. Cuando no había la herramienta para coger la llanta de emergencia y cambiarla. No había, estaba la llanta de emergencia, pero no había la herramienta. Y dije, hoy este señor que trabajaba conmigo se ha olvidado y ahora. Y mi esposa me dice, no, invoquemos a los ángeles. No hay más que invocar a los ángeles. Entonces comenzamos a ver al ángel de la guarda. Y el carro inclinado con todas las cosas de atrás, ya con las gotas de la lluvia. Cuando estábamos en plena bajada, ahí nos quedamos, viene una camioneta, sube, y se para delante de nosotros, frente a nosotros. Y eran unos cholitos, ¿no? Como indígenas. Entonces dice, ¿qué les pasa, señores? Les digo, se nos bajó la llanta y no hay la herramienta apropiada para cambiar la llanta de emergencia. No se preocupen. A ver, dijo él. Fueron a la cajuela de la camioneta y sacaron no sé de dónde una herramienta. Tac. Y cambiaron de llanta. Entonces yo les digo, ¿cuánto les debo? No, tranquilo, no. Y les digo, ¿y de dónde vienen? Y me dicen, de arriba. Pero no me dijeron, de arriba. Yo, sorpresa, en vez de seguir el camino que era de subida para ellos, para nosotros de bajada, en vez de eso, se regresan. Y fueron de bajada, pero dijeron que vienen de arriba. Que eran unos ángeles con sombrero, con poncho, porque ellos son amigos de disfrazarse para no escandalizar y llamar la atención. Eso fue otro milagro. Y luego ya en otro viaje que hicimos a Ibarra, veníamos así mismo cerca de Cayambe también, y en un puente, abajo está un río muy torrentoso, venía un poco rápido, les confieso, estábamos un poco ya tarde, venía un poco rápido, y cuando entro al puente habían dejado, no sé si se regó de algún camión, una volqueta, un ripio son como arena un poquito más gruesa, regada en todo el puente. Yo que venía poco rápido, comienza a patinar y se volcaba al río, del puente al río, así. Y mi esposa gritó, Ángel de la guarda. Yo también, angelito mío, por favor, ayúdanos. Oh, sorpresa, el carro estaba así, se enderezó y salimos del puente. Otro prodigio de mi ángel de la guarda. Por último, sería largo, pero me acuerdo una vez que me fui a Madrid, me invitó el padre Rodríguez, estaba el de Panamá que les había contado, me invitó a una misa en una iglesia que se llamaba la Reina de la Paz. Y me dijo, coge el metro a la estación tal, ya en las afueras de Madrid, y ahí coge un taxi, vas y está en tal calle, y ahí está la iglesia de la Reina de la Paz. Hice eso cuando ya comienzo a buscar. No encontraba porque eran unas calles en forma de una rosa, solamente calles así, con nombres de plantas y de flores.
No daba, y ya atardecía y que ya me atrasé a la misa. Y le invoco a mi ángel de la guardia, digo, angelito, por favor, ayúdame, porque ya me atraso a la Santa Misa, ya está oscureciendo. Y sorpresa, asoma un repartidor de pizzas en el consumo, se para delante de mí. Y dice, ¿qué se le ofrece? Le digo, estoy buscando una calle, estoy perdido y tengo que irme a la misa. Me dio esta dirección. Dice, vea, sígame. Vea, ahí está. Ya, me dio la dirección. Un ángel que me dijo, ahí está, yo soy el ángel que te llevo a la iglesia. Anda, ora ese Jesús. Entonces, como digo, ¿cómo me ha ayudado estas cositas? Tal vez no le damos mucha importancia, como el rezo del Santo Rosario, y lo que él significa. Me acuerdo una vez que en mi loca aventura, cuando fui para escribir este libro a varios países del mundo de habla hispana, tenía que hacer un viaje de Puerto Rico a Miami. Puerto Rico, República Dominicana y Miami. Ese era el viaje. Entonces ya en Puerto Rico hice mi apostolado de búsqueda, digamos. Por cierto, me estoy olvidando, en Puerto Rico hay una aparición de la Virgen que vino en persona a un pueblito de Puerto Rico. Y algún día voy a publicar ese libro. Una cosa increíble que no se conoce. Vino la Virgen y vivió en una casita, y cómo evangelizaba a las pobres criaturas de ese pueblo. Hay testimonios de lo que hizo la Virgen. Pero les dejo con esa inquietud. Oren para que pueda publicar ese libro, que es fabuloso. Vino en cuerpo y alma. Vivía ahí y daba sus catequesis a los nativos de ahí. Entonces, cuando llego a República Dominicana, pues, también queriendo ahí la renovación, me acuerdo de carismática, todo lo que aprendí ahí de los carismáticos. Bueno, y muchos grupos de oración en República Dominicana. Salí feliz. Cuando me iba ya a Miami, el avión hizo una escala en Haití. Y en Haití ya yo iba en la fila de ventana, ¿no? En ventana cerquita de las hélices. Y estaba casi primera fila. Y cuando hicimos la escala, entonces ya cambiaron de pasajeros, maletas. Y cuando tenía que ya despegar de Haití a Miami, sorpresa, no despejaba el avión. Y cuando ya veo por mi ventana que venía un tractorcito de esos que llevan maletas de los pasajeros cuando descargan del avión o cuando llevan al avión en un despegue. Venía un tractorcito, se para delante del avión y saca unos cables para... Ahí dije, pues están cargando las baterías del avión. Y dije, entre mí, Dios mío, ¿y esto? Vamos a cruzar creo que es el Mar Caribe, hasta Miami desde Haití con una batería en malas condiciones que ahora vienen a cargar la batería. Yo dije, Dios mío, me puse a rezar el rosario, porque claro, nosotros los ibarreños o los ecuatorianos no somos pues muy avesados como el tipo tropical, por ejemplo, que son muy expresivos y ellos no tienen respetos humanos. Nosotros a veces somos poco tímidos, tenemos mucho respeto humano. Y dije, Dios mío, y ahora creo que aquí nomás va a quedar mi cuerpo en el Mar Caribe comido por los tiburones.
No, pero ya recé el rosario y me armé de un coraje. Como nunca en mi vida yo no he sido así alentado, ni peleador, ni nada de eso. Pero el rosario me dio una fuerza. Ya se llenó el avión de puro pasajero centroamericano. Todos sentaditos, dije, vea lo que nos espera. Me levanté. Señorita azafata estaba ahí. Y digo, ¿qué? Ustedes están aquí cargando la batería del avión con ese tractor. Por favor, señorita, yo me bajo de aquí, dígale al piloto que yo me bajo, que yo no prosigo ese vuelo. Así es que, por favor, dígale eso al piloto, que yo me bajo. Y fue, gracias a Dios, la azafata se fue a hablar con el piloto. Y cuando le dije que no me preocupe, había dicho que no me preocupe, que es un problema técnico solucionable. Pero cuando ya me oyeron los otros pasajeros, porque lo dije con fuerte voz, yo me bajo de aquí porque ustedes no pueden hacer esto. Se están burlando de la vida de mucho pasajero. ¿Por qué no hacen un pedido a Miami y pernoctamos una noche? Pero como ya me oyeron, entonces todos esos hombres pasajeros ahí pues comenzaron a protestar, pero al unísono, de que todos se bajan, porque ellos no quieren seguir el vuelo. Entonces ahí sí el piloto dijo, bueno, vamos a darles una noche de alojamiento. Y ahí nos fuimos en un bus destartalado. Y ver esa situación de Haití que me causó un dolor en el alma. Ver la gente ahí sin oficio ni beneficio, como en Cuba más o menos. Andando por las calles sin trabajo, una pobreza. En el mismo avión cuando venía de República Dominicana, cuando vine de Puerto Rico, porque es una sola isla, están ahí República Dominicana y Haití. Pero qué bello ver en la República Dominicana desde el avión como todo fértil, todo verde, bosques, árboles, carreteras, qué bonito, iglesias. Y llegar a Haití desde el avión mismo, ver ese desierto. No hay vida. Y eso constaté ahí, pasamos por una calle principal del centro de Puerto Príncipe, me parece, y era un desastre ver esa pobreza. Nos alojaron un hotel también, ya no era el de 3 o 4 estrellas, ¿no? Un hotel modestísimo, no por lo que nos asombre la modestia, sino la suciedad y todo eso, ¿no? Bueno, entonces esa fue otra experiencia que me dio el coraje de rezar el Santo Rosario. Si no, no hubiese estado hablándoles como este rato me dirijo a ustedes. Eso mismo de la Politécnica, como le doy gracias a Dios, que Él permitió que no muera en esa represa, porque tenía un plan, que me haga ingeniero eléctrico, pero no para, al comienzo, como hice como humano, de llenarme de plata, sino para que conozca lo que es en matemáticas el infinito, el 8 acostado. El infinito. Sabíamos 1 más 1, 2, 2 más 2, 4 igual 4, qué sé yo. Infinito más 1 igual infinito, infinito más igual infinito. Y si haces un acto, 2 o 3, tu voluntad humana que es pequeña pero unida al 8, ese infinito que es la voluntad divina, igual infinito. Ay, comprendí la divina voluntad. Pero sobre todo en los circuitos eléctricos. Porque el Señor habla. Yo les voy a leer en un próximo video un mensaje, un escrito sobre circuitos eléctricos que habla Jesús en la divina voluntad. Por eso permitió que me haga ingeniero, para conocer este plan divino, pero en forma de un circuito eléctrico, para conocer la verdadera luz, la luz divina, y cómo hacer actos divinos para que también produzca
luces divinas. Pero otro hecho, esto sí, por eso otra vez me sello con la sangre de Cristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo que hizo el rosario. Cuando Padre Antonio López, de santo, que les he dado mi mensaje en otro video, de que él fue mi guía espiritual para tener los mejores libros que él me aconsejó, y que eso ha sido el aporte valiosísimo de este sacerdote para publicar los mejores libros de la mística y de revelaciones privadas también, y de grandes santos. Padre Antonio me invita a Colombia a una reunión de oración. Un santazo estaba antes en Costa Rica, como les dije, pero ahí como hubo problemas ya con su libro que publicó y otras cosas que él mismo dijo, no, me voy a otro país. Quiso venir al Ecuador, pero como le robaron la maleta, dijo, no, esta es señal de que no quiere que yo me quede en el Ecuador. Y se fue a Colombia, y se fue a unas montañas también de pie de cuesta cerca de Bucaramanga. Ahí tenía su comunidad de hombres y de mujeres, de aquellos que se iban a ser sacerdotes y aquellas que se iban a ser religiosas. Dos comunidades separadas, pero santas. Yo dije, bueno, qué lindo que el Padre Antonio me ha invitado a una experiencia de oración. Voy a Bucaramanga, voy a pie de cuesta y me encuentro con el Padre Antonio. Es feliz, como siempre, cariñoso. Yo también muy feliz de ese encuentro. Nos unió una amistad estrecha. Y sí, qué bueno que hayas venido. Y esta noche vamos a asistir a una reunión con unas monjitas. Dije, bueno, Padre. Yo siempre llevaba mi rosarito en mi bolsillo. Llegamos a esta reunión de monjas de su comunidad. Yo, sorpresa, hermanos y hermanas que me ven, yo nunca me había esperado esto. Claro, había tenido ya experiencias con muchas personas que estaban poseídas por el demonio. Pero yo era como una persona que ayudaba al exorcista. Pero aquí el atacado fui yo. Cuando llego y de entrada, una monja comenzó a lanzarme unos almohadones que tenían en su sala de oración. Y se lanza contra mí de una forma pero violenta. Y me tumbó al suelo. Y ahí en el suelo me aplastó la cabeza con sus pies. Era el mismo demonio que me odia y que ahí demostró su odio, y me aplastaba con fuerza la cabeza y me decía, ¿ves que soy más poderoso que esa? Haciendo alusión a la Virgen María y mi amor a la Virgen María. El demonio sabe todo lo que hacemos. Claro, como tengo la librería y mi amor por la Virgen, entonces me decía eso. Yo soy más poderoso que esa. Yo, ahí aplastado la cabeza, le contestaba, no eres más poderosa que mi madre. Ella ya te aplastó la cabeza. Cállate, me decía, cállate. Y me aplastaba más la cabeza. Entonces el Padre Antonio, que estaba ahí, me dice, Fausto, no discutas con el diablo. Con el diablo no se discute, no hables, saca tu rosario. Entonces yo saqué mi rosario. Oh, sorpresa, apenas saqué el rosario, me quitó las patas de la cabeza. Ay, dijo, Dios mío, lo que hiciera solamente esto, que le quema a él. Entonces ya se levantó y le cogieron las otras monjas, ¿no? Y él tenía unas fuerzas para seguir manifestando su odio. Y me veía a mí, furioso, y me lanzaba escupitajos, y ahí abrazado de las monjas, me
me lanzaba escupitajos. Pero me crean o no me crean, pero esos escupitajos no llegaban a mi cara, estando cerca, porque había una barrera que mi madre con su manto me cubría. Bueno, después de esto ya que va a haber oración ahí, ya me quedé mal. Pues yo estaba indignado realmente, decía, ¿cómo es el Padre en su santidad que me invita a una comunidad de una endiablada? Entonces yo le reclamé al Padre esa noche, le digo, Padre, pero ¿cómo hace usted me invita a una reunión de oración y no pues a tener un encuentro con el demonio? Ay, me dice Fausto, pero no sabes por qué lo tengo. En verdad esta mujer vino. Le admitimos de buena fe, pero después ya nos dimos cuenta que estaba poseída, pero después yo me puse a pensar en ese libro que yo mismo te he recomendado, Fausto, ¿no te acuerdas? ¿Cuál libro, Padre? Ese libro que dice El más allá, a ver, mensajes del más allá a la iglesia contemporánea. Mensajes del más allá a la iglesia contemporánea. ¿Recuerdas ese libro que te mandé para que lo edites? ¿Y qué dice el libro? Que hay una persona endemoniada en Europa que no es mala, sino que es un alma víctima que Dios permitió que tenga posesión de algunos demonios, pero para sacar provecho de ese mal, para que el demonio revele lo que él se solaza con lo que hacemos los católicos, sobre todo en la Santa Misa. Porque a veces no hacemos caso a las exhortaciones que nos hacen los sacerdotes mismos, de que nos portemos bien, que hagamos las cosas sagradas como se deben. Así es que, mira, Fausto, lo mismo estoy haciendo con esta religiosa. Le hago exorcismos y aprovecho para sacarles lo que el demonio nos dice de lo que nosotros nos equivocamos. ¿Y qué pasó? Entonces, ven si quieres esta noche para que tú puedas constatar en un exorcismo que le voy a hacer para que me diga la verdad de un tema que tengo que preguntarle. Y a qué hora, a tal hora, y tal, temblaba de miedo. Digo, ¿cómo otra vez voy a tener un encuentro con esta monja endiablada? Pero bueno, dije, voy a obedecer al Padre. Y nos sentamos en 3 sillas. El demonio en la mitad. El Padre Antonio a su lado derecho y yo al lado izquierdo del diablo. Y entonces cuando comienza el exorcismo, ya listo, y después ya, ahora sí le iba, en nombre de Cristo le decía, te conjuro que me digas esto. Tenía un problema ahí el Padre, un apostolado que estaba por hacer. Y el demonio, a regañadientes, le confesó lo que él buscaba. Y ya, ahora, ya una vez que fue respondida la pregunta del Padre, ahora, el Padre me dijo, ahora sí, habla tú, ¿qué pregunta le quisieras hacer? Y yo temblaba. Perdón, soy tan humano, porque no vivía todavía del todo en la Divina Voluntad, estaba recién en los primeros pasos. Cuando me dice, pregunta, con una voz de infierno, y yo temblaba, dije, ¿por qué me tienes miedo? Me dijo así, ¿por qué me tienes miedo? La pregunta. Y yo estaba en esos días que había llegado precisamente antes de Francia, perdón, antes de irme a Francia, cuando yo recién conocí en el libro La Cruz Gloriosa, ese libro que encontré de casualidad y me enamoré de La Cruz Gloriosa. Entonces le dije, sí, ¿es verdad o no la Cruz Gloriosa? Y no quería contestarme. Y el Padre, habla, respóndele.
¿Es verdad o no verdad la cruz gloriosa? Y el diablo, a su pesar, botando espuma, decía, sí, es verdad. Y esa me va a quitar muchas almas. Así es que esa fue la experiencia que tuve en Piedecuesta, cerca de Bucaramanga, en Colombia. Entonces también fue el rosario. La cruz gloriosa que me confirmó la cruz gloriosa de que es verdad, y por eso todo el testimonio que les he dado en el otro video. Bueno, hermanos, otra pausa y que Dios les bendiga.